clase 4, clase de ejercitación, y teníamos 4 problemitas, ya que están acá. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente resolver los 4. Entonces el primero dice que tenemos un cuerpo de masa 1 kilogramo, se mueve con una velocidad de magnitud v sub 0, actúa una fuerza neta de 4 itongo menos 3 catongo newton, y dice que cuando el carrito experimenta un desplazamiento de 2 itongo más 2 jotatongo más 2 catongo metro, su velocidad es de magnitud 3 veces v sub 0. Y nos piden el valor de v sub 0. Entonces, ¿qué sugieren ustedes de cómo resolver esto? Yo la idea, chiquillos, es que ustedes vayan interrumpiendo, porque si no es una lata hablar como sola haciendo esto. Entonces, si alguien ya lo hizo, más o menos, ¿qué se le ocurre? Fíjense la manera en que están escritos los vectores de fuerza y desplazamiento. ¿Qué Eso tiene podríamos que hacer? hacer componente a componente. ¿Ya? Hacer como el producto, punto, ¿no es cierto? Sí. Ya, porque nos dicen que esta F de aquí es la fuerza neta. Por lo tanto, si yo calculo el trabajo neto, va a ser la fuerza neta, vector, punto el desplazamiento. Ya, por definición de trabajo, fuerza punto desplazamiento, producto punto. Pero esta fuerza neta me la dan. Esa fuerza neta son 4 itongo menos 3 catongo, punto el vector desplazamiento, que serían 2 itongo más 2 jotatongo más 2 catongo. Ya, aquí las unidades me las salté. En realidad aquí estaría un newton. Bueno, lo voy a dejar afuera. Serían newton por metro. ¿Y esa unidad cómo se llama? ¿Se acuerdan? Joule. Joule. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos este producto punto? Es bastante simple. Es solo multiplicar los itongos con los itongos, los jotatongos con los jotatongos y los catongos con los catongos. Entonces nos quedaría 4 por 2, que sería S por S. Después tengo más, este no tiene jotatongo, o sea 0, no tiene componente vertical, por 1, y más menos 3 por 2. Y eso me quedaría en Joule, que es Newton por metro. Entonces el trabajo neto va a ser igual a 8 menos 6, o sea, 2 julitos. Y ahí tenemos el trabajo neto. Pero no nos están pidiendo el trabajo neto, pues nos están pidiendo el valor de V0. Entonces, ¿cómo sacamos V0? ¿Qué piensan? Eh, Con el teorema de trabajo-energía. Con el teorema del trabajo-energía, exacto. Entonces nosotros vamos a ir para acá para el ladito. Del teorema del trabajo-energía, que en el fondo la tarea de esta semana es básicamente eso, saber aplicar el teorema del trabajo-energía. Porque el teorema del trabajo-energía cinética, que dice que el trabajo neto es igual a la diferencia de energía cinética. Ese es el teorema. Y nosotros ya sabemos que el trabajo neto nos dio de 2 joules. Y eso va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y la energía cinética sería un medio de la masa por la rapidez final, que nos dicen que es 3 veces V0, y todo eso al cuadrado, menos la inicial, un medio por m por la rapidez inicial, que es V0 al cuadrado. Y la masa valía 1 más encima, 1 kilogramo. Entonces nos quedan 2, voy a dejar la unidad de lado y nos quedaría un medio por 1 es un medio, este 3 al cuadrado me queda un 9, o sea, 9 medios, 4,5 V0 cuadrado. ¿Me siguen? ¿Está bien o no? ¿Sí? O podría incluso dejarlo como más simple. Ahí. 3V0 es la magnitud de la velocidad final. Exacto. Porque nos dicen en el enunciado que parte con V0 y termina con 3V0. Entonces, como es 3V0, todo, lo tengo que elevar al cuadrado, me queda 3 al cuadrado 9, o sea, nos queda 9 medios por m, que vale 1, por V0 cuadrado, y este sería un medio por 1 por V0 cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría multiplicar todo por 2 para sacar esa fracción, y nos quedaría 4 es igual a 9 V0 cuadrado menos V0 cuadrado, o sea, 4 es igual a 8 V0 cuadrado, y ahí podemos sacar V0, que sería la raíz de un medio.
1 medio en raíz de 0. Y eso da aproximadamente 0,71 metros por segundo. Ya estaría resuelto el primer problema. Entonces, se fija, lo primero que hacemos es hacer producto punto, multiplicar los vectores. Fíjense, nos tiene que dar como resultado un escalar, que en este caso es el 2, con su unidad media respectiva, Joule. Y luego usamos ese resultado en el teorema del trabajo de energía para determinar el valor de la rapidez. Ahí está. Una duda sobre Dime. el teorema del trabajo de energía. ¿Qué pasa si al estar calculando velocidad final o velocidad inicial me queda que esa velocidad al cuadrada es igual a algo negativo? Es O sea, no le porque, puedo sacar raíz. o sea, es que ahí tendrías que revisar porque probablemente el procedimiento no... O sea, físicamente algo está pasando. Por ejemplo, puede estar pasando que que el movimiento no es posible, tal vez empezó a moverse para el otro lado, a lo mejor el trabajo contribuyó de otra manera, pero tal vez analizarlo por tramo y ver hasta dónde queda bien algebraicamente y básicamente revisar el problema, porque no debería, si te da que te da una raíz de un número negativo, porque la situación no se puede dar. O hay un error algebraico previo, o la situación no puede suceder nomás. Ya, por Ok. ejemplo, podría suceder que con ese trabajo neto sea imposible que llegue de V sub 0 al triple de velocidad, por ejemplo. Entonces, no se daría porque tal vez antes, o por ejemplo, si fuese al revés, si el trabajo fuese un trabajo negativo, que frenara el cuerpo. Entonces, pues, tal vez te diría, nada, la rapidez final es 1/3 de la inicial y te dice que te da algún valor negativo porque tal vez no llegue a 1/3 y se detenga antes de ese tiempo o ese momento. Entonces, ahí Ok. habría que revisar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pasamos entonces al problema 2. Problema 2, que está acá. ¿Qué es esta cuestión acá? A ver si lo puedo, no puedo saber. Bueno. El problema 2 dice, tenemos una persona que empuja un mueble, nos da la masa del cuerpo que está empujando, parte del reposo en un punto K, P, acelera hasta alcanzar una rapidez V en el punto Q, que está al final del tramo horizontal, y que todo el tramo horizontal mide 15 metros, y nos dicen que en todo el trayecto la fuerza que ejerce la persona forma un ángulo de 37 grados con la horizontal y nos da la magnitud de la fuerza, en este caso son 200 newtons. Y nos dan el coeficiente de roce cinético, claro, como aquí hay movimiento entre el bloque y el piso, entonces el roce que tenemos que usar es cinético. Entonces, lo primero que nos piden es el diagrama de cuerpo libre, las magnitudes de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre, calcularlas todas, o sea, hasta ahí no es nada de trabajo y energía. Y luego, en la letra C, aunque aquí está mal escrito, esto sería una C. En la letra C, recién nos piden el trabajo que realiza cada fuerza y la rapidez en el punto Q. Entonces, esta es la letra C y esta es la letra A. Ya, por ende, al principio solo tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Profe, Dígame. se saltó la Ay, 2. sí, eso estoy cachando. Sí, pero ¿saben por qué me la salté? Ahora me acordé. Porque me parece que el 3 es más fácil que el 2. Ya. Así que por eso vamos a hacer primero el 3. Ahí está. Ya, entonces me voy a ir, voy a tomar este dibujo y lo voy a llevar a otro lugar porque para tener más espacio. Denme un poquito de tiempo. Alguien está escribiendo, parece. A ver. Esa es la 3, sí. Sí, Javier, sí. Se me había olvidado decirles que era la 3. Vamos a hacer el 2 después, no se preocupen. Entonces me voy a mover acá. Voy a compartir otra cosa. Compartir este. Problema 3, entonces después vamos a hacer el 2. Lo primero que nos pedían era el diagrama de cuerpo libre. Ya usted y yo, como ya hicieron la tarea, que no era una tarea simple, la tarea está bastante compleja, ya deben peinarse con los diagramas de cuerpo libre y entonces me voy a saltar toda la previa del diagrama de interacción y todas esas cosas. ¿Ya? El bloque, que es nuestro cuerpo de estudio, el mueble, entonces tiene su fuerza-peso,
que todos sabemos que va hacia el centro de la Tierra, le vamos a llamar P. Tiene la fuerza que hace la persona, la fuerza F. Tenemos la fuerza de fricción, que iría en dirección contraria al movimiento. Y tenemos una normal. En el fondo, esta fricción y esta normal son las componentes de la fuerza de contacto que hay entre el piso y el bloque, y el mueble en este caso. Y para que esto sea coherente, voy a hacer el peso un poquito más chico, para que así en el eje vertical esto se esté todo efectivamente anulando. Ahora, ¿dónde va los 37 grados? Nos dicen que los 37 grados se hace con la... Ustedes, chiquillos, por favor, interrumpan cuando quieran. Los 37 grados se hace con la horizontal. Con la horizontal. Entonces, aquí está el ángulo θ, 37 grados, así que ese ángulo se me va a repetir acá, ¿o no? ¿Me siguen? Ya, Sí. supongo que sí. Ahora, este bloque estaría acelerando hacia la derecha, la predicción de la aceleración sería eso, no me lo piden, pero lo vamos a hacer igual. Y eso sería la letra A, que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Entonces, la letra B nos piden calcular todas estas fuerzas, creo. ¿Sí? Entonces, claro, hay fuerzas que son fáciles. El peso, P, es M por G. Y la masa del mueble la dan, que son, creo que, 30 newtons. No, perdón, 30 kilogramos. Por lo tanto, el peso sería 300 newtons. Usando G igual a 10, ese sería el peso. Después, entonces ahí tendríamos la primera fuerza. Estaríamos check con esta, el peso. ¿Qué otra fuerza sería fácil? Bueno, hay una que me dan en el enunciado, que es la fuerza que hace la persona, que es de 200 newtons. Ya la voy a anotar igual, a pesar de que no es algo que hemos calculado, pero como nos dicen que tengamos toda la fuerza, entonces ahí estamos check con esta, el peso y la fuerza F. ¿Qué nos faltaría? El roce, por ejemplo. La fuerza de roce, que es el coeficiente de roce por la normal. Ah, pero entonces necesitamos primero la normal. ¿Cómo vamos a calcular la normal? Para calcular la normal, se fijan que la normal está en el eje vertical y la normal va a ser igual a el peso más la componente vertical de la fuerza F. Si fijan, esta fuerza F tiene una componente horizontal y una componente vertical, entonces la que nos sirve es la componente vertical, esta. Con Entonces, el seno. que va asociado al seno, correcto. Voy a dejar en otro color mejor. Entonces sería F por el seno de θ. Y si ahora reemplazamos los datos que ya tenemos, esto es 300 más 200 por seno de 37 grados. Y ahí el 37, acuérdense que hay un triángulo pitagórico que es el 3, 4, 5 y sale los ángulos 37 y 53 grados. Entonces, el seno 37 lo vamos a aproximar, a ver si yo lo veo con la calculadora. El seno 37 me da 0,6018, entonces lo vamos a aproximar a 0,6 o a 6 décimos. Y ahí con eso nos da una normal de 420 newton aproximadamente. Ya lo vamos a dejar así, en decimales. Tenemos la normal y si tenemos la normal, ahora sí podemos tener la fuerza de fricción, la fuerza de roce, que se calcula con el coeficiente de roce, en este caso cinético, por la normal. Y este coeficiente de roce me lo daban, que era 0,35 en el enunciado, por los 420 newtons. Nos queda una fuerza de roce de 42 newtons. Ya esto yo ya lo calculé, por eso estoy mirando para el lado, porque para no tener que perder tiempo calculándolo de nuevo con la calculadora. Y esas serían todas las fuerzas. Se fijan en el diagrama de cuerpo libre, tenemos normal, que nos dio 420, la fricción que nos dio 42 newtons, la fuerza de la persona la sabíamos, fue 200 newtons, y el peso es muy fácil de calcular, 300 newtons. Y esa sería la letra D, dígame. ¿No era 147? ¿147? Sí, porque no está dividido por 10. Ay, sí. Perdón, ¿qué cosa? O sea, para que fuese 42 tendría que ser 0,1. ¿Qué cosa? El coeficiente de... Ya, está mal esta cuestión, ya. Y a mí también me dio 147. Sí, 147, tienen toda la razón. Muy bien. ¿Ya lo habían hecho o lo están haciendo ahora? Lo estamos haciendo ahora. Ah, ya. Qué buenos estudiantes que son. Los felicito. Sí, 147 newton, ahí sí. Ya, pasamos, voy a poner la pantallita para allá. Pasamos a la letra C, que nos pide el trabajo de cada una de esas Sacar fuerzas. la parte. ¿Cómo?
que la fuerza de contacto no habría que sacarla aparte porque sus componentes son la normal y la fuerza de roce. Es que lo que pasa es que depende cómo tú hagas el diagrama de cuerpo libre, porque en este diagrama de cuerpo libre que yo hice, ya hice la fuerza, las dos componentes de la fuerza de contacto. Tú podrías haber hecho el diagrama de cuerpo libre, podrías haber hecho el diagrama de cuerpo libre así, con la fuerza de contacto para allá, la fuerza F para allá y el peso. ¿Te fijas? Si hubiese hecho ese diagrama de cuerpo libre, entonces tendrías que haber calculado esa fuerza. Yo hice el diagrama de cuerpo libre ya con las componentes listas. En los dos casos es válido. No se preocupen por eso. Ahora, ¿cuál es la dificultad de hacerlo como lo estaba proponiendo Pablo? Que si tú lo haces como la fuerza de contacto, tendrías que después calcular qué ángulo hace esa fuerza con la horizontal para cuando calcule el trabajo, saber el coseno de qué ángulo usar. ¿Te fijas? En cambio, hacerlo así con las componentes de la fuerza es más cómodo porque ya sabes que la normal te va a dar un trabajo de... ¿Cuánto da la normal? ¿Qué trabajo hace la normal? 0. 0. Ya en el fondo la componente de esa fuerza es un trabajo 0 y solo la componente horizontal, que es la fricción, es la que va a hacer trabajo. Ya, entonces, eso es exactamente lo que nos piden. El trabajo de la normal sería la fuerza normal por la distancia, pero por el coseno de 90, porque la normal va así y el desplazamiento viene horizontal. Entonces, aquí se nos forma un ángulo recto y el coseno de 90 es 0. Así que el trabajo de la normal sería 0. El trabajo del peso sería la fuerza peso por la distancia que recorre por el coseno de también 90 porque el peso va hacia abajo y el desplazamiento es horizontal. Se nos vuelve a formar un ángulo recto, esto es 0, entonces ni el peso ni la normal hacen trabajo. Por lo tanto nos quedan dos fuerzas. En la fricción, el trabajo de la fricción, que sería la fuerza de fricción por la distancia por el coseno de ¿qué ángulo? ¿Hacia dónde va la fricción? 180. Contrario al paralelo al plano. desplazamiento, sí que serían 180. Exactamente. La fuerza de fricción va a la izquierda y el desplazamiento va para el otro lado, para la derecha, y el ángulo ahí es 180 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Y la fuerza de fricción ya la habíamos calculado, 147 newtons. En la distancia creo que me la daban L, que era 15 metros, ¿no? Sí. Creo, por menos 1. Y ahí tenemos el trabajo de la fuerza fricción, que va a ser menos 2205, me da a mí. Sí. 2205 joules. Ahí tenemos el trabajo de la fricción. Y nos queda un trabajo, que es el trabajo de la fuerza que hace la persona, que va a ser la fuerza de la persona, que es 200 newtons por los 15 metros y por el coseno de ¿cuánto? La fuerza viene así y el desplazamiento es de esta forma. ¿Qué ángulo hay aquí? ¿Zeta? Θ, que en este caso vale 37 grados. Entonces nos queda 200 por 15 por el coseno de 37, que lo vamos a aproximar a 0,8. Y eso nos da 2400, creo, ¿no? ¿Les dio eso? ¿Sí? Sí, 2400. Ya. Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas? ¿Voy muy rápido? ¿No? No. Ya. Voy a ir anotando cuántos van porque... Ya. Entonces, esa sería la letra C y en la letra D nos preguntan en la última parte, déjenme verlo, dice, use el teorema del trabajo-energía para calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q. Entonces voy a borrar acá para usar un espacio más de acá. Entonces el teorema de trabajo-energía nos dice que la diferencia de energía cinética es igual al trabajo neto. Y el trabajo neto es el trabajo
de toda la suma de todos los trabajos. En este caso teníamos 4 fuerzas, así que hay 4 trabajos. O sea, sería el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fricción, más el trabajo de la persona. Todo eso tiene que ser igual a la diferencia de energía cinética. Ahora nosotros ya sabíamos que estos dos son 0, por lo tanto nos quedaría menos 2205, que el trabajo de la fricción, más 2400 va a ser igual a la diferencia de energía cinética. Y voy a borrar también acá. Y nos decían que partía del reposo esto. ¿Me pueden decir? Sí, eso decía. Ya, entonces en el punto B parte del reposo y nos pide la rapidez en el punto Q. Entonces, 2400 menos 2205 me da 195 joules. 195 joules. Y eso sería la energía cinética en Q menos la energía cinética en P. Final menos inicial. Y este parte del reposo, así que eso es 0. 195 es igual a 1/2 de la masa por la rapidez en Q al cuadrado. Y la masa me la daban también, creo, ¿no? Sí, pues eran 30 kilogramos. Y con eso sacamos la rapidez en Q. Entonces sería 195 por 2, o bueno, o dividido 15 mejor. 195 dividido por 15, le saco raíz y me da 3,6 aproximadamente, ¿no? Claro. Entonces me da que la rapidez con la que llega al punto Q es de 3,6 metros por segundo. Y ahí estaría terminado el problema 2. Preguntas. ¿No? Una cosa que les quería preguntar. Yo sé que con la plataforma Zoom se pueden hacer grupos de trabajo, como que se agrupen entre ustedes y tener como sesiones, muchas sesiones en paralelo, y yo como anfitriona de la plataforma puedo ir visitando las diferentes sesiones. Entonces yo había pensado que para las siguientes clases de este tipo, clases de ejercitación, sería bueno que ustedes se reunieran como de manera paralela, en directo, digamos, y traten ustedes de resolver los problemas. No sé qué les parece esa idea, o prefieren que yo lo haga siempre y que ustedes estén mirando cómo lo resuelvo. Vamos a ver qué dicen en el chat. No creo que funcione, don Gerson, pesimista. Ya, está bien. ¿Lo han hecho en otro ramo? ¿Han hecho algo así? Gerson, entonces asumo que prefiere así esta modalidad. Les gusta que resuelva, ya. Bueno, ya. Si alguien se opone y quiere el otro, me dicen y ahí lo tratamos. Pero por lo que veo, prefieren esto. Seguimos entonces. Dudas de este problema. Se fijan, chiquillos, que esta cuestión, esta parte de verdad es bastante simple porque son todos iguales. Como teorema del trabajo de energía, a lo más hacer el producto punto, que tampoco es una cosa complicada. Entonces es bien mecánico esta parte del curso. Vamos al problema 2, ahora sí. El problema 2, voy a volver a la presentación. Y el problema 2 dice así. Se requiere que un carrito de masa M suba, a ver qué dice en el chat. Si le hace usted como que ahora luego podemos usar este ejercicio como referencia, sabemos que va a ser ya, ok. Ya, dice, problema 2. Se requiere que el carrito de masa M suba por una loma de altura h y llegue al punto más alto con una rapidez v. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie como se muestra en la figura. Si el roce es despreciable, determine la mínima distancia de que se deberá empujar el carrito a partir del reposo para que se logre el objetivo. Entonces, este problema, la verdad, alguien me lo preguntó el otro día y yo me quedé con la impresión de que primero teníamos que ver el energía potencial gravitatoria para resolverlo. Y sí, la manera más cómoda de hacerlo es con la energía potencial gravitatoria, que no hemos visto. Sin embargo, no significa que no lo podamos resolver. La verdad es que lo podemos resolver con lo que se sabe hasta ahora. Y por eso lo vamos a resolver de esa manera y después podemos ver la otra forma. Voy a copiar la imagen al igual que antes, en una pizarra en blanco para trabajar solo con la imagen. No.
Lo primero que vamos a hacer es, como tenemos una situación con diferencias de altura, voy a ponerle nombre a ciertos puntos claves. Por ejemplo, cuando empieza a moverse, ahí, uy. Cuando empieza a moverse en este punto le voy a llamar punto A. Acá cuando termina esta zona, que es la que hay que calcular, creo, la distancia D, ¿sí? Le vamos a llamar B. Y arriba, cuando llegue a la altura H, le vamos a llamar C. Entonces vamos a analizar primero entre A y B. El primer tramo. Porque me queda fea la letra. Entre A y B. Entonces, ¿qué podríamos calcular acá? No hay roce, tenemos la fuerza externa F, que es horizontal, el peso, la normal. ¿Qué podríamos calcular? Nos dicen que, voy a ir al enunciado, nos dicen que queremos que llegue arriba con una rapidez v, y dice que se requiere que el carrito suba una loma y llegue a bla. El roce es despreciable, nos pide la distancia, determinada distancia d, y dicen que parte del reposo, eso es parte del enunciado. Ya muchas veces uno tiene que leer más de una vez esto. Entonces, la rapidez en el punto A, la rapidez en A, ay, no me rayes. Ahí sí. Ya, a ver, déjame volver. ¿Qué dicen? ¿A alguien más se le pega? Me están diciendo por el chat que se les pega el video. ¿A alguien más se le pega para saber si es? Porque yo estoy en la universidad ahora, entonces no sé si es la conexión de aquí o es la conexión. No, yo estoy bien. Ya, Javier, entonces revisa tu conexión. A ver si el audio. O sea, yo escucho todo bien y se ve la pantalla bien. Así que creo que es por parte de él. Ya, entonces revisen ustedes su conexión y después van a tener que revisar los videos. Entonces, cualquier cosa, chicos, ustedes saben que me pueden escribir por WhatsApp. Ya yo no les voy a contestar a veces al tiro porque a veces voy manejando, a veces estoy haciendo otras cosas. Así que les voy a contestar, sí, pero más rápido que por mail. Ya, pero ustedes me pueden escribir con confianza. Estoy cachando que creo que es la tableta la que no me funciona ahora. Mi WhatsApp se los dejo acá. Más 569-98997760. Ya, me voy a cambiar de programa porque esta cuestión no me está funcionando. Ya, me voy aquí. Tenemos entonces el punto A, el punto B este, y arriba le voy a llamar punto C. Nos dicen que la rapidez en A es 0, parte del reposo, y quiero que llegue a una rapidez V. ¿Ya? Esos son los datos que nos dan. Entonces, me voy a tomar un espacio por aquí, insertar espacio. Eso. Voy a achicar un poquito. Espero que puedan ver bien. Voy a analizar entonces por tramo. Entre A y B, ¿qué podríamos hacer? Sabemos que parte del reposo y no sabemos Una duda, mucho más. soy Dígame. el único que todavía ve la pantalla de la pizarra. Ah, creo que no. ¿Habló Ricardo? Sí, Ya, Ricardo, ¿veis bien ahora? ahora sí. Ya. Volví a este programa porque mi tableta tiene problemas con la replicación, no sé qué le pasa. Entonces, tenemos el punto A, el punto B, la rapidez en A es 0, la rapidez en el punto C es V, y vamos a analizar por tramo, entre A y B y luego entre B y C. Entonces, entre A y B, ¿qué podríamos hacer? Tenemos la fuerza F, sabemos que parte del reposo, ¿qué podríamos calcular? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto trabajo como F.D, hemos visto trabajo también como F por D por coseno del ángulo, y hemos visto el teorema del trabajo-energía, que es el trabajo neto igual a la diferencia de energía cinética. Entonces, ustedes tienen que ver ya, de lo que hemos visto, podría calcular, por ejemplo, usar esta ecuación, que trabajo fuerza punto de desplazamiento, tenemos el vector fuerza y el vector desplazamiento. Está la fuerza, pero no el desplazamiento. Claro, y la fuerza, claro, exacto. De hecho, el desplazamiento es lo que nos están
pidiendo, la distancia. Ya estoy subrayando los datos acá, aprovechando las bondades de este programa. Entonces, esta ecuación no nos sirve. Acá, para usar esta ecuación de trabajo, ya tengo la fuerza F, tengo el ángulo, porque es una fuerza paralela al desplazamiento, pero no tengo D. Entonces tendríamos dos incógnitas, tanto el trabajo como la distancia. Ahora, si uso el teorema del trabajo-energía, eso tal vez nos dé un poco más de información, porque el trabajo neto, que es igual a la diferencia de energía cinética, ¿qué es lo que sabemos? Que en el punto A, entre A y B, de hecho, en todo ese tramo, la única fuerza que hace trabajo es la fuerza F. Porque si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre del carrito, tendríamos la fuerza F, la normal y el peso. Y nada más, porque no tiene fricción. Por lo tanto, como la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento, el trabajo neto se transforma solo en el trabajo de la fuerza F. Y eso va a ser la energía cinética en el punto B, menos la energía cinética en el punto A, que sabemos que es cero porque parte del reposo. La energía cinética depende de la rapidez. Entonces, estamos aquí, y el trabajo de la fuerza F va a ser la fuerza F por la distancia, por el coseno del ángulo, y el trabajo, o sea, la energía cinética sería un medio de la masa por la rapidez en el punto B, que no la sabemos. Voy a dejarlo así, rapidez en el punto B al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de incógnitas acá. Primero, ¿el coseno de qué? ¿De cuánto? La fuerza F va hacia la derecha y el desplazamiento es hacia la derecha. El ángulo que forma, por lo tanto, ahí es 0 y el coseno de 0, 1. Así que solo nos queda F por D. La masa es un dato, si nos vamos arriba, y una M mayúscula. Y la rapidez en B no tenemos idea, así que la vamos a dejar así. O sea, aquí tenemos más datos, más incógnitas que datos, porque fíjense que la fuerza es un dato, pero no tenemos ni la distancia ni la rapidez en B. O sea, tenemos dos incógnitas y solo dos datos en esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a dejar aquí esperando. Y nos vamos a ir a analizar el otro tramo que es entre B y C. Ya me voy aquí al ladito. Y entre B y C hacemos exactamente lo mismo. ¿O no? Entre B y C hacemos lo mismo y tenemos que el trabajo neto va a ser igual a la diferencia de energía cinética. Ahora, ¿quién hace trabajo acá? Entre B y C. El desplazamiento, acuérdense que esto es el vector desplazamiento que va entre B y C. Este es el vector desplazamiento, independiente de la trayectoria. Entonces, si yo tengo un desplazamiento, porque este es el punto B y este es el punto C, este es mi vector de desplazamiento. En ese trayecto, en ese tramo, la normal fue siempre perpendicular a la superficie. Entonces, si la trayectoria fue así, la normal aquí va así, la normal acá va así, acá va a ir así, pero siempre va a ir perpendicular al plano, a la superficie. Por lo tanto, la normal siempre va a ser perpendicular al vector de desplazamiento en ese instante. Así que la normal no es una fuerza que haga trabajo. Pero el peso sí. Exacto. Entonces yo tengo, fíjense, tengo el desplazamiento así, este es el punto C, el punto B, y las fuerzas que tenemos en ese tramo sería el trabajo de la normal, el trabajo del peso, y el trabajo de la fuerza F existe. En ese tramo, entre B y C, No. ¿hay fuerza-peso? No. Entonces, en realidad, ni siquiera tiene sentido dibujar esto acá. Porque la fuerza F ya dejó de actuar, actuó hasta el punto B nomás. Por ende, la única fuerza que hace trabajo, va a ser igual, va a ser el trabajo del peso. Entonces, esto no hace trabajo, porque va a ser siempre perpendicular al desplazamiento. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el trabajo de la fuerza-peso. Y el trabajo de la fuerza-peso va a ser la fuerza-peso por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y eso va a ser igual a la energía cinética en el punto C menos la energía cinética en el punto B. Cuando se pierdan, me avisan. Tenemos entonces el desplazamiento así. ¿Por qué la fuerza F no hace trabajo? Porque según el enunciado, la fuerza F solo actúa en la superficie horizontal. Dice, se requiere que el carrito masa M, bueno, eso dice, se aplica una fuerza F en dirección paralela a la superficie y solamente en este tramo. Porque ahí dice, determine la distancia mínima que se tiene que empujar el carrito para que suba. Entonces tenemos el desplazamiento así y el peso iría hacia abajo.
Por lo tanto, la fuerza peso sería m por g. La magnitud del desplazamiento, ¿sabemos cuánto es? No. No tenemos idea. De hecho, no deberíamos llamarle d porque d es la distancia que está acá. Lo voy a llamar distancia BC. La distancia BC no tenemos idea cuánto vale. Entonces voy a bajar distancia BC nomás. ¿Y qué ángulo forma? ¿Sabemos? ¿Qué ángulo forma? Pues no. Tampoco sabemos. Pero si yo defino acá un ángulo teta, por ejemplo, que hace el desplazamiento con la horizontal, porque aquí hasta acá tenemos h, fíjense. Hasta aquí es h. Entonces sería el coseno de todo esto, según según la definición del producto punto y por ende del trabajo, sería el ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. O sea, yo necesito todo este ángulo alfa. O sea, en realidad sería coseno de alfa acá, no coseno de teta. Coseno de alfa. Coseno de alfa. Y la energía cinética en C sería 1/2 de m por la rapidez en C al cuadrado, que nos dicen que tiene que ser v, es un dato, al cuadrado, menos 1/2 de m por la rapidez en b al cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? Voy a dejar. Profe, Dígame. ¿se usa la misma rapidez para todo el ejercicio? No, porque O se va cambiando por tramo. se va por tramo, porque primero en A tiene 0, en B llegamos a esta expresión, Ujú. ¿ya? Y en C te dicen que tiene que ser V. Te diste un dato. Ah, claro. Ah, ya, 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 Pero ya. no te dicen que es constante en ningún caso. De hecho, Ah, ya. si no hay La roce, fuerza nomás. la fuerza, correcto. Si no hay Ah, roce entre A y B, y hay una fuerza F, entonces entre A y B va a acelerar. ¿Cachai? claro. Va a acelerar, o sea, aparte del reposo y su rapidez aumenta. Y luego, entre B y C, como ya no está la fuerza F que lo empuje, y el peso, en el fondo, no hace un trabajo que contribuya al desplazamiento, esto se va a frenar y va a llegar con menos rapidez probablemente a C y tal vez más adelante se detenga. O no, depende si hay roce después. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces estábamos aquí. Tenemos entonces que el peso es mg, y esta distancia, que ahora voy a hacer de nuevo el dibujito, a ver, que tengo, a achicarme aquí. Esta distancia, yo estoy en el punto B, llego al punto C, la distancia BC, yo la puedo escribir en función del ángulo también. Bueno, pero la voy a dejar como distancia BC. Pero lo que sí voy a hacer es que fíjense ustedes que el coseno de alfa es lo mismo que decir el seno de 90 más teta. ¿Saben eso ustedes? ¿Saben, conocen esa identidad o esa herramienta de la trigonometría? Que yo puedo decir, el coseno de todo esto es lo mismo que, perdón, ahí, nada que ver. El coseno, ahí está, me estoy haciendo un spoiler malo encima. El coseno de alfa es lo mismo que decir que coseno de 90 más teta, porque alfa es 90 más teta. Y esto es lo que yo puedo escribir como el seno de teta. Seno de teta. Y esa es la identidad trigonométrica que podemos usar, o la herramienta de trigonometría que podemos usar. Profe, Dígame. ¿por qué era eso? ¿Esto? ¿Por qué acá llegamos acá? Sí. Mira, es que hacer la demostración ahora no sé si tenga sentido. Si tú quieres saber una respuesta rápido, puedes usar la calculadora y poner coseno de 90 más 30, es decir, coseno de 120, te va a dar un número, y es lo mismo que seno de 30. ¿Ya? Y ahí lo pueden corroborar que efectivamente se cumple. Ya, pero no vamos a meternos con trigonometría ahora. Ya, se nos van las masas, m. Y el seno, acá este es el seno del ángulo θ, y esta es la distancia h. Entonces nos queda g por la distancia entre b y c, y el seno de θ yo lo puedo escribir también como el cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es la distancia entre b y c. Y nos queda 1/2 de la rapidez al cuadrado menos 1/2 de la rapidez b al cuadrado. Se fijan que aquí se nos van las distancias entre b y c. Y llegamos a que, voy a tomar más espacio aquí abajo,
llegamos a que nos queda G por H es igual a 1/2 de la rapidez al cuadrado menos 1/2 de D cuadrado, y yo lo puedo sacar de aquí, de la ecuación asterisco. ¿Se fijan? Yo puedo acá dividir por M y esto reemplazarlo allá. Y en vez de escribir 1/2 de la rapidez en V al cuadrado, escribir la fuerza por la distancia partido por M. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo en la pregunta? ¿Cuánto vale la distancia D? Por ende, lo que podemos hacer es despejar D, y ahí está resuelto el problema. Para despejar D, voy a pasar, por ejemplo, este FD a este lado, la masa la voy a pasar multiplicando el otro lado, nos queda M por G por H, no, por al revés, nos quedaría 1/2 de mv cuadrado más m por g por h. Parece que me falta un factor 2, no. A ver, ¿qué están hablando ahí? Se puede calcular con el desarrollo. Ah, ya, ahí está el tema del... Matías estaba aportando de cómo llegar a esa herramienta de trigonometría. Después lo miran. Entonces tenemos que la fuerza, que la distancia, la distancia D, que es la que nos pedían, la podemos calcular como mv cuadrado partido por 2f más mgh partido por f. Y esa sería la respuesta de la pregunta. Fíjense que está escrita en términos de puros datos que nos dieron. M era un dato, V era un dato, G obviamente un dato, H también era un dato y F era un dato. Y ahí terminamos con el problema. Ya, entonces, por eso quería hacer el problema 2 después del tercero, porque me parece más complejo que el otro. Ahora, si les suena esto en el fondo es la energía cinética, y esto es lo que vamos a ver la próxima clase, el jueves, que en realidad se llama energía potencial gravitatoria. Profe, una cosa, Dime. que el seno ahí sería negativo, creo. Estoy... Déjame ver. O sea que... Ah, la identidad es con menos... Sí, creo que cambió el signo. Ya, déjame corroborar esa cuestión. Parece que sí. Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias, don Matías. Entonces aquí iría, este sería menos seno, aquí. Ya, entonces la identidad es que el coseno de 90, qué bueno que este gallo se metió a esta clase, es igual a menos seno de teta. Entonces te sale un signo menos, y ese signo menos me aparece aquí. Bueno, va a aparecer en todas partes. Acá nos quedaría menos g por h, y este lo paso sumando, y ahí estaría bien, pues. O sea, no me había equivocado, como que me equivoqué 2 veces y quedó igual. Una Bueno, pregunta, ¿G ahí sí. era dato conocido? Es que G siempre va a ser un dato conocido. G vale 10 metros por segundo No, me cuadrado. refiero a H. Sí, según el enunciado, sí. Fíjate que dejé en amarillo los datos. La masa M, la altura H, la rapidez V, Ya. F y D. Bueno, D es la primera pregunta. Ahí sí, gracias por el signo, Matías. Ahí está, llegamos al mismo resultado, está bien. De hecho, lo que podemos hacer en la próxima clase es cuando veamos energía potencial gravitatoria, podemos resolverlo desde ese punto de vista, que va a ser bastante más corto. Bueno, nos vamos a ahorrar toda esta parte de geométrica de acá, de sacar el seno, que te he puesto partido por hipotenusa, y va a ser bastante más simple. ¿Alguna otra pregunta de este problema? ¿No? ¿Seguras? Ya, entonces pasamos al problema, al último problema de hoy día, que es de gráficos. Ya, este problema de aquí. ¿Qué dice? Un cuerpo de 4 kilogramos nos dan la masa, se mueve en el eje X con una fuerza neta, F sub X, que actúa sobre él, y esta varía con la posición según este gráfico. Entonces es una fuerza variable, no una fuerza constante. Primero, fíjense en el gráfico, la fuerza es nula los primeros 2 metros, luego la fuerza es negativa, llega a un mínimo de, un valor de 6 newton en cierta dirección, cambia la dirección y aumenta en magnitud y llega a 12. ¿Ya? Ahora, ojo, porque dígame. Disculpa. ¿Qué significa que la fuerza era negativa, que iba para el otro lado, no? O sea, claro, tiene que ver con la dirección, que va en la dirección contraria al X en este caso. Y cuando calculo el área, como que lo tengo que restar, ¿o no? Claro, correcto, porque en el fondo lo que te dice es que en esta zona, el trabajo que hace, como la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, al X, entonces ese trabajo, como te va a dar negativo, significa que no está contribuyendo al desplazamiento esa fuerza.
Entonces el gallo se mueve a un lado y la fuerza va para el otro. Entonces eso significa que es un trabajo negativo. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos este gráfico y nos piden, nos dan como dato que cuando la posición es 0, les dan la rapidez que son 3 metros por segundo y que va hacia la derecha, en el fondo la dirección positiva del eje X, suponiendo que hacia la derecha solo positivo. Y nos piden la rapidez del cuerpo al pasar por los 4 metros. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, por los 4 metros y por los 8. Entonces primero vamos a analizar entre 0 y 4 y luego entre 4, o entre 0 y 8. O entre 4 y 8, como queramos. Ya, entonces tenemos entre x igual 0 y x igual 4. Acá en este caso como metros. Como la fuerza no es constante, no podemos usar la ecuación de que el trabajo es F por D por coseno del ángulo, eso solo cuando F es constante. Si F no es constante, no podemos usar esa cuestión. Ahí tenemos que aplicar el área bajo la curva, ya que en estricto rigor es una integral, pero bueno, no nos vamos a meter con eso, y por eso las figuras son figuras simples, pues triángulo y rectángulo, no tenemos curvas donde tengamos que integrar. Entonces el trabajo lo entendemos como el área, literalmente el área bajo la curva. Ahora, ¿por qué se le llama curva? Ustedes le pueden preguntar eso a los matemáticos. Porque aquí uno dice, ¿qué curvas si son rectas? Bueno, se dice curva a cualquier función, a cualquier gráfica, a cualquier cosa que yo grafique. Ahora también que sabemos que el trabajo, como esta es la fuerza neta, Fx es la fuerza neta y nos dicen, y eso es clave que lo diga, entonces también podemos usar el teorema del trabajo-energía aquí, las dos cosas. Voy a abrir un poquito de espacio acá abajo. Pero tenemos, ya. A ver. Entonces, entre 0 y 4 tenemos que el trabajo neto en ese tramo va a ser igual a la diferencia de energía cinética, y el trabajo neto va a ser el área neta, que sería el área hasta acá. Obviamente que en los primeros 2 metros no hay ninguna área, y por lo tanto el trabajo neto sería la base de este triángulo que tiene 2, ¿cierto? Por su altura, que es menos 6, partido en 2, y eso sería igual al trabajo a los 4 metros, menos, o sea, perdón, la energía cinética a los 4 metros, menos la energía cinética a los 0 metros, final menos inicial. ¿Ya? Entonces se nos van los dos, nos queda un trabajo negativo, que es justamente lo que estaba comentando por ahí su compañera. Trabajo negativo significa que esa fuerza no está contribuyendo al desplazamiento, se desplaza por un lado, pero la fuerza va para el otro. Y esta energía cinética va a ser un medio de la masa que me la dan con 4 kilogramos por la rapidez a los 4 metros al cuadrado. Incluso podríamos hacerlo más simple, lo vamos a hacer más simple. Voy a calcular directamente la energía cinética a los 4 metros. Y la energía cinética, porque no tenemos la rapidez en eso, sí que lo voy a dejar expresado como la energía. Ahí nomás. Eso es un 4. Y esto va a ser un medio de la masa, que es 4 kilogramos, por la rapidez en x0 que me la dan. Son 3 metros por segundo. Entonces sería 3 al cuadrado. Y con eso, sí, ahí tengo otros valores porque está coreográfico, ya no importa. Entonces nos quedaría menos 6 es igual a la energía cinética en los 4 metros, menos 9 por 2, 18, ¿no? Y con eso obtenemos una energía cinética a los 4 metros de 12 julitos, 12 joules. Ya. Pero nos pedían la rapidez. Ya, la rapidez a los 4 metros, bueno, nos sirvió mucho eso. Entonces, si la energía cinética a los 4 son 12 joules, son 12 joules, y la energía es un medio de la masa, que es 4 por la rapidez al cuadrado, entonces ahí podemos sacar la rapidez a los 4 metros, que serían la raíz de, tengo 2, la raíz de 6, si no me equivoco. Sí, bueno, aquí tengo una cosa. La raíz de 6, aproximadamente, bueno, 2,4, lo voy a bajar con un decimal, 2,4 metros por segundo. Esa sería la primera respuesta, porque nos piden la rapidez al pasar por los 4 metros, 2,4 metros por segundo. Si se fijan, parte con 3 metros por segundo y llega a 2,4. Tiene sentido entonces, porque la fuerza va para el otro lado, lo va frenando. Vamos a la última parte, que es de entre 4 y 8 metros. Esa es otra cosa. Vamos a borrar.
Ustedes después revisan el video y le hacen pausa ahí cuando quieran ver mejor eso. Entonces, entre x igual 4 metros y x igual 8 metros, tenemos que lo mismo, ¿cierto? El trabajo neto va a ser igual a la diferencia de energía cinética y el trabajo neto ahora va a ser esta área más esta área. Por lo tanto, tenemos un triángulo chiquitito de base 1, altura menos 6, dividido en 2, y acá tenemos un triángulo y un rectángulo. Entonces, por ejemplo, ese triángulo que sería, va de 5 a 7, o sea, base, resumo, más base 2, altura 12, todo eso dividido 2, más este otro rectángulo, este de aquí, ¿cierto? En azulito, de base 1 y altura 12. 1 por 12. Y eso va a ser la energía cinética a los 8 metros menos la energía cinética a los 4 metros. Entonces acá tengo menos 3 más 12 es igual a 1/2 de la masa por la rapidez a los 8 metros al cuadrado, menos la energía cinética en 4 que la teníamos aquí, 12 julitos, entonces 12. Acá tengo 24 menos 3 me da 21 joules, igual a 1/2 de la masa que era 4 por la rapidez en 8 metros al cuadrado menos 12, y entonces ahora hay que operar nomás. Nos quedaría acá 33, este 12 lo paso sumando, nos queda 33, ¿está bien, cierto? Sí, creo. Igual a 2b en 8 al cuadrado. O sea, nos queda la raíz de 33 medios. Y la raíz de eso es aproximadamente 4,1 metros por segundo. O sea que en 8 metros aumentó su rapidez. Y eso tiene sentido porque, como si vemos el gráfico, claro, aquí la rapidez fue, la fuerza fue contraria al movimiento, pero después tiene todo este tramo en que la fuerza favoreció al desplazamiento del objeto. Y eso es el problema 4. Se fijan que es un problema de gráfico. En la tarea, si se fijan, los que ya la descargaron, hay harto de gráfico. ¿Ya? Pero básicamente área bajo la curva. Y es interesante también que ustedes sean capaces de interpretar los resultados. Por ejemplo, si la rapidez en el punto a los 4 metros no hubiese dado más que en 0, siendo que según el gráfico tendría que ser menos, entonces uno tiene que ver dónde se equivocó. Ya tiene que haber coherencia entre el resultado numérico y la situación física a la que estamos resolviendo. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Voy a mostrarles la tarea para los que no la han visto y no sé si alguien ya tiene preguntas respecto a la tarea que podamos resolver ahora. Bueno, les voy a compartir la tarea, la pantalla. Avísenme por favor si es que es la última versión, porque no sé si es la última versión. Veamos qué dice el chat. ¿Quién está hablando? Ay, no puedo abrir el chat. Ahí está. La tarea 2, dije tarea 1. Bueno, no sé. Tarea 2, que es la que tienen que entregar este viernes. Gerson. Esta es la tarea 2. También consta de 4 problemas, que 1, 2, 3. No tiene 3. Avísenme si es la última versión. Dice Gerson que no entendió la C de la 3. Son 3 problemas nomás, que de verdad que no sé si esta es la última versión, porque tal vez la cambiaron. Bueno, vamos solamente revisando. El primero tenemos un gráfico, efectivamente, como lo que hemos estado haciendo justo ahora. Un gráfico donde también tenemos valores negativos. Y tengan cuidado con lo que les piden, porque fíjense que en la letra A nos piden hacer un cálculo, en la letra B nos piden hacer un cálculo, y nos dicen con qué lo tenemos que hacer. Nos dicen que hay que usar el teorema de trabajo-energía, y en la letra C nos piden una explicación. ¿Ya? Entonces, no es necesario calcular, solamente ustedes pueden usar cálculo para argumentar la explicación, pero la pregunta es lo que les demandan es una explicación. Tampoco tiene que ser una tremenda cuestión, así un cuento, no. Escriban concisamente qué es lo que sucede. En la pregunta 2, Profe, dígame. respecto a la explicación, Ujú. ¿qué tendría que poseer esa explicación? No sé, ¿se mueve X metros? No, ¿Acelera? no, porque dicen, ¿cómo es el movimiento?
por ejemplo, se mueve en un movimiento con velocidad constante, después después de X tanto o de haber recorrido hasta la posición, esta, no sé, cualquiera, va a empezar a frenar al punto que se va a detener y luego va a invertir su movimiento, su dirección, ese tipo de cosas. Es como una descripción narrada de lo que sucede. Si puedes Vale. obtener datos numéricos, los puedes dar. Pero lo principal es el tipo de movimiento que se hace en cada tramo, si es que lo hubiesen, si es que hubiesen tramos. ¿Ya? Después, en la pregunta 2 es similar a lo que hicimos del carrito que subía, porque una fuerza que actúa sobre un cuerpo, deja de actuar la fuerza y el cuerpo después de eso se mueve solo. No sube una altura, pero sí que se mueve solo. Ya Mario pregunta, si las áreas de gráfico fuerza-distancia se anulan, ¿significa que la distancia no hubo desplazamiento? Mario, no significa eso, significa que el trabajo neto ahí fue 0. ¿Ya? Sí se desplazó, pero la fuerza neta hizo un trabajo 0 en todo ese tramo. Primero hizo un trabajo negativo y luego hizo el trabajo positivo del mismo valor, por lo tanto se anula y el trabajo neto es 0. Pero no es que el desplazamiento sea 0. Ya, entonces acá la misma cosa, le piden diagrama cuerpo libre, calcula el trabajo neto y calcula la magnitud de una fuerza con que la mano empuja. Y el último también tiene un gráfico, ¿sí? Antes de la 2, la zona de detención es como cuando está detenido, ¿cierto? Así como... O cuando se está deteniendo. En eso nos dicen, a ver, tenemos algo que se empuja y luego se suelta. Entonces, yo puedo decir, a ver, voy a rayar. ¿Ven la pizarra esta? ¿La ven? Sí se ve. Sí. Ya, entonces, yo tengo una zona donde se empuja, porque me está quedando horrible. Entonces, esa puede ser la zona donde se empuja. Zona A. Y luego esto se va a detener. Entonces ahí va a estar en la zona de tensión. Esta sería la zona de tensión. Ya, ahí dice tensión. Y ahí se detiene. Entonces, en todo este tramo, aquí hay una manito que tiene muchos dedos y aquí ya. Entonces, en ese tramo está la fuerza empujando. Y después ya no está actuando. Por eso les decía que era similar a este de que subía una altura h. Porque la fuerza actuaba solamente en un trocito y luego ya se detenía. En el caso anterior no se detenía, pero sí cambiaba de velocidad. ¿Se entiende? Pero en la zona de detención, ¿por qué no actúa la fuerza de la mano? Si es como igual en la que la empujó. Entonces, no sé, yo veo como que las dos zonas tienen el mismo DCL. Es que dice, mira, en un concurso de postres se debe empujar con la mano y luego soltar una copa de helado sobre un mesón horizontal. O sea, primero te dice que se tiene que soltar. Entonces, el objetivo es que la copa se detenga lo más cerca posible del borde del mesón. Nos dan la masa de la copa, el largo del mesón y el largo, y dice que existe roce en todo el rato. ¿Ya? Entonces te dicen que el ganador empujó la copa primero 40 centímetros y entonces la zona de tensión de él fue 6 metros. ¿Cachai? Si en total son 6,4 metros y el gallo empujó 40 centímetros, entonces la copa estuvo sin la fuerza de la persona durante 6 metros, hasta que se detuvo. Porque ganó. Y la idea de ganar, cuando gane, es que llegue al bordecito. Entonces lo que pasa es una cuestión así. A ver, déjenme... no sé si pueden... Esto es una mesa, entonces lo que ocurre, voy a hacerlo con mi celular, es que primero yo empujo la copa de postre, lo empujo, después lo suelto y esto se detiene. Entonces una cosa así. Y ahí se detuvo. La diferencia es que lo que la persona empuja son 40 centímetros y luego tiene 6 metros para detenerse. Ahora, ¿por qué los diagramas de cuerpo libre no podrían ser distintos? Porque durante en la zona de detención, en ese tramo, en ese trayecto, la persona no está haciéndole fuerza, por lo tanto, tenía una fuerza menos que antes. No sé si se entiende. Pero, LP. o sea, sí se entiende, pero al cabo, es la fuerza que le empujó. Entonces, como que yo sigo viendo que existe esa fuerza. Ya, mira, para eso es importante hacer los diagramas de interacciones, porque si... A ver, déjame ver, compartir pantalla. Porque si yo tengo, durante la zona de detención, no,
Veamos un poquito. No sé qué están viendo, voy a ver. Compartir. Para eso es importante los diagramas de interacciones, porque en la zona de detención, cuando el objeto va hasta aquí y llega aquí, interactúa con la mesa y con la tierra, con nada más. Entonces tenemos el objeto, la mesa y la tierra. Entonces tenemos contacto gravitacional. Dos fuerzas. Ahora, esta fuerza tiene dos componentes, que sería la normal y el roce. Entonces acá tendría la normal, el roce para atrás, si es que está avanzando para la derecha, el peso, que es la fuerza gravitacional. Ahora, lo que preguntas tú es por qué si la fuerza la empujó, ¿por qué ella no está? Porque la fuerza no es algo que se almacene, ¿ya? No es algo que yo digo, yo voy a empujar el celular y cuando yo empujo el celular yo le doy fuerza. No, lo que yo le estoy dando es energía cinética. Yo hago un trabajo al celular y producto de ese trabajo se transforma en energía cinética y gracias a eso esto adquiere velocidad o rapidez. ¿Cachai? Si no existiese esa fuerza, la copa no se hubiese movido y por lo tanto no tendría una velocidad inicial en el punto donde empieza la zona de detención. Entonces, no es que la fuerza permanezca, lo que permanece en el cuerpo, producto de esa fuerza, es una energía cinética o es una velocidad. Entonces, a consecuencia de esa fuerza, el objeto queda con velocidad, no con fuerza. No sé si se entiende la diferencia. Sí, ya entendí, ya entendí. ¿Ya? Muchas Entonces, gracias. esta cuestión, chiquillos, está todo conectado. Sí, para que el celular agarre velocidad o tenga velocidad, yo tengo que hacerle un trabajo. ¿Ya? Y eso de lo que está sugiriendo su compañera es un pensamiento que durante mucho tiempo también se discutió en la física, antes que la física se llamara física, cuando se llamaba filosofía natural. Y era justamente discutir si es que la fuerza es algo que se posee, que se almacena. Incluso algunos decían, y ahora me voy a ir un poquito en la bola, algunos decían que si yo lanzo, por ejemplo, esto para arriba, el celular, espérense, voy a dejar de compartir aquí para que vean, es más grande. Si yo lanzo el celular así, si yo lanzo el celular así, decían, yo le estoy traspasando una fuerza al celular y esa fuerza se la agota en la medida que sube y se la acaba aquí, y por eso se detiene y después se cae. ¿Ya? Esa es una manera de pensar y de interpretar la naturaleza, y que esa manera de interpretar la naturaleza rigió por un montón de siglos. ¿Ya? De que la fuerza se almacenaba y se gastaba, pero en realidad después cacharon de que había otro modelo para aplicar eso, y ese modelo dice que en realidad yo con esa fuerza le hago un trabajo, ese trabajo se lo transforma en energía cinética, pero resulta que como hay una fuerza peso que hace la Tierra y que en el fondo frena el objeto porque la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, el peso hace un trabajo negativo y por eso se detiene. ¿Ya? Entonces, hay que aclarar eso también, de que la fuerza no se almacena, sino que se transforma el trabajo en energía. Seguimos. No sé qué, dónde ya me perdí. A ver. Estábamos en la tarea. ¿Alguna otra pregunta en general de la 2 de la tarea? Ya, en la 3, voy a volver a compartir, aquí está la 3. Tenemos este gráfico de nuevo y de nuevo nos piden acá, fíjense, calcular, dicen que se pierde, eso es fundamental que diga eso, el 30% del trabajo del motor, en el fondo de la locomotora, producto de otras fuerzas como el roce, nos piden acá calcular. Entonces en la letra B también hay que hacer un cálculo, calcule F0. Y en la letra C dice explique. Entonces, de nuevo hay que explicar con palabras qué es lo que pasaría. Entonces, la locomotora se va a poner a volar porque va a abducir un extraterrestre. Sí, ¿por qué? Entonces tienen que justificarlo, sí, porque no pueden armar un cuento sin justificación. Entonces, es describir, va a volar, va a levitar verticalmente, después va a caer, o va a avanzar horizontalmente y va a frenar y después se va a devolver porque, no sé, tal cosa, o va a acelerar, o va a moverse con rapidez constante indefinidamente hasta que choque con algo, o no sé. Eso es lo que tiene que ser la letra C, que alguien preguntó por ahí que no entendía la letra C de esta pregunta. No sé si a esa persona le quedó más claro. Que era... el tema de la transformación de unidades. Sí, o sea, ahí el gráfico está en kilómetros y en kilonewtons. Entonces, por lo tanto, en realidad, estos son 2000 F0 y 1000 F0 y estos son 1000 metros acá. Entonces, si ustedes quieren trabajar con Joule, entonces tienen que estar en metros y en newton.
pero si van a trabajar con kilómetro y kilonewton, les va a quedar en otra cosa, po, en un prefijo con el joule. 10 elevado a algo joule. Entonces pone Mario, si la fuerza está en kilonewton, ¿puedo trabajar en toneladas? Sí, porque las toneladas hay un factor 1000, pero hay que tener cuidado si va a usar G, porque G está en metros partido por segundo al cuadrado, por ejemplo. Y la rapidez están acá en kilómetros por hora. Entonces, cuando dice acá que tengan cuidado con las unidades de medida, es justamente eso, que si van a trabajar con toneladas, tengan cuidado en cómo van a expresar los resultados. Si trabajan con toneladas, no va a estar en joule la cosa. Eso. ¿Qué otra pregunta? En la B, el trabajo total sería el trabajo que se saca del gráfico más el 30% que se está perdiendo. A ver, si ustedes tienen una pérdida de trabajo, o sea, miren, si yo tengo una locomotora que está avanzando y me dicen que hay un motor que hace que avance, y nos dicen también que hay fuerzas como el roce, y con el roce con el aire y el roce con la superficie, que lo hacen perder trabajo del motor, entonces hay un montón de factores acá. Yo podría hacer como una especie de diagrama cuerpo libre del tren y tener la fuerza de la locomotora para adelante, la normal, el peso, el roce, eso, ¿cierto? Entonces, de todas esas fuerzas que eventualmente están actuando sobre el tren, hay dos que no van a hacer trabajo, que serían el peso y la normal, así que chao con eso. Tenemos el trabajo de la locomotora, que sí efectivamente aporta, digamos, al movimiento. Pero nos dicen que el roce con el aire, el roce con el piso, con la superficie, le hacen perder trabajo al trabajo de la locomotora. Entonces, el trabajo neto, mi pregunta hacia ustedes, lo que tienen que ustedes pensar es, ¿el trabajo neto, el trabajo total, es mayor o es menor al trabajo que hace la locomotora? Porque si el trabajo total es mayor, entonces hay que sumarle un 30%. Si el trabajo total o el trabajo neto es menor, entonces habría que restarle un 30%. O sea, quedaríamos con un 70% del trabajo del motor. O con un 130%. Eso es lo que, yo no les voy a dar esa respuesta, pero eso es lo que se tienen que preguntar. A ver, dice Mario, si la fuerza está en kilonewton, puedo trabajar en toneladas, tendría que estar en kilojoule. Bueno, eso velo tú, ve la unidad, escríbelo y ahí mira bien si es que efectivamente te queda el joule con un kilo. Ya, lo puedes hacer y me manda una foto por WhatsApp y lo conversamos. ¿Alguna otra pregunta de la tarea general? 500 toneladas a Son 500.000 kilogramos. 500.000, ya. Claro, una tonelada son 1000 kilogramos. Profe, ¿Mm? ¿puede explicar eso de nuevo del 30%? Porque yo lo que había hecho, había calculado el trabajo neto ¿Ya? y le había quitado el 30% y de ahí había trabajado, pero como que ahora me enredé más con lo que dijo. A ver, miren. Voy a compartirles pantalla. Yo tengo que el trabajo neto es el trabajo total. Entonces sería el trabajo del motor, más el trabajo del peso, por ejemplo, el trabajo de la normal, más el trabajo de la fricción. Y eso incluye todas las fricciones. Entonces, estos nos hacen trabajo. Y nos dicen que esto le quita un 30% a esto. Por lo tanto, si le quita ese trabajo, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿cuánto es de este? Es 0,3 W motor. 30%. Exacto. O sea, esto es el 30% del trabajo motor. Es el trabajo de la fricción. Por lo tanto, ¿con cuánto me quedo? El trabajo neto. ¿Cuánto es? 1 menos 0,3, 0,7. O sea, lo que tú hiciste, ¿cómo te llamas tú, perdón? Que estás con las iniciales. LP. Se me cortó. Disculpa, ¿qué? ¿Cuál es tu nombre? Catalina. Catalina. Entonces nos queda que el trabajo neto es efectivamente el 70% del trabajo del motor, o el 0,7. O sea, tú llegaste a esto, ¿no? Ah, sí, sí. Lo que yo Ese estaba viene. haciendo, sí, lo está bien, lo que yo estaba diciendo era explicar por qué llega de dónde sale ese 0,7. Ah, ya. Gracias, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya chicos, entonces voy a terminar la sesión. Si alguien necesita horario de consultas
durante la semana, antes del jueves, me puede escribir un WhatsApp y coordinamos un ratito para juntarnos por Zoom, o como ya saben, lo pueden hacer por WhatsApp. Ya no prometo respuesta inmediata, pero en algún momento del día les voy a responder. Ya, voy a cerrar entonces la clase de hoy y la voy a colgar al Drive y les voy a mandar el link de YouTube con el video. Ya, chiquillos, nos vemos entonces, bueno, me ven entonces, mejor dicho, el jueves a las 15:40. Chao. ¿Se están despidiendo? Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao.